Muy buenos días a las personas que ya se están conectando en el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para comenzar nuestro webinar. Es el tratamiento fiscal del software en Uruguay. Vamos a guardar unos minutos, les pido unos minutitos de paciencia para poder dar comienzo a la charla, ¿sí? Mientras tanto me voy presentando. Mi nombre es Carla Julián, soy gerente general de Mont Group en Uruguay, y creo que el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante y que tiene un tratamiento muy bueno acá en Uruguay, y pienso que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, viendo que ya se han conectado algunas personas, vamos a dar comienzo entonces a la charla, y eh, a- vamos a hablar un poquito, antes de empezar de lleno con el tema de hoy. Vamos a ver las ventajas que ofrece Uruguay al momento de tomar la decisión de instalar un negocio o una empresa, ¿sí? Uruguay se caracteriza por tener estabilidad política, económica y social, seguridad jurídica, que implica respeto por las reglas de juego. Además está decir que muchas de las leyes que están vigentes actualmente son de larga data, y eso es importante porque al momento de tomar la decisión se sabe que la normativa no es cambiante, y uno se puede proyectar y puede programar el negocio con cierta estabilidad, con cierta seguridad, ¿verdad? Uruguay ofrece importantes incentivos a la inversión extranjera y nacional. Ya hemos hablado en varios webinars anteriores respecto de los proyectos de inversión. Eso hace que también Uruguay tenga atractivos en cuanto a los incentivos. Su ubicación geográfica realmente es muy buena, es privilegiada. Posee una infraestructura logística y tecnológica líder en el continente. Uruguay ofrece una muy buena penetración de Internet y velocidad de descarga, y cuenta con capital humano competitivo y muy calificado. En este punto es importante porque todo lo que está relacionado con software, justamente existe una carencia de capital humano, porque obviamente es un rubro que está en pleno auge, y obviamente contar con capital humano competitivo y calificado también es importante al momento de tomar la decisión de instalarse en Uruguay. Por último, y no menos importante, existe libertad para disponer y mover capitales sin implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Obviamente, todo el tema de que se puede cambiar moneda, se puede trabajar libremente con el dólar o con el peso uruguayo. De hecho, también si se necesita una tercera moneda también. O sea que esto hace que exista una flexibilidad y una facilidad para la empresa para poder operar dentro del territorio uruguayo, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar en el tema que vamos a atender en el día de hoy, y vamos a ver los antecedentes y cambios en la normativa del software, ¿sí? La normativa fiscal del software, vamos a ver que a partir de la reforma tributaria que se dio en el Uruguay, que estuvo vigente a partir del 1 de julio del año 2007, se concedieron ya exoneraciones a la producción de soportes lógicos y los servicios vinculados a los mismos, siempre que fueran aprovechados en el exterior. Esta fue, digamos, la primera aproximación de Uruguay en cuanto a la normativa fiscal, ¿sí? Esta situación fue cambiando cuando la OCDE objetó los regímenes fiscales perniciosos. ¿Por qué? Porque la OCDE lo que sí objetó es que se le diera un tratamiento fiscal diferente a las empresas del exterior respecto de las empresas en el Uruguay. Entonces, actualmente, luego de diferentes actualizaciones que se realizaron a la normativa, rige la ley 19.637, reglamentada por el decreto 244 del año 2018, y la resolución de DGI, que es el organismo fiscal uruguayo,
número 10.403 del año 2018. A continuación, analizaremos los aspectos más relevantes de esta normativa y su aplicación. De más está decir que en la medida que vamos avanzando con la explicación de esta normativa, pueden ir viendo las consultas que van surgiendo, que las pueden ir planteando en el chat, o al final de la charla también pueden intervenir con sus micrófonos o por el chat, y con mucho gusto vamos a ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Las entidades comprendidas en las exoneraciones de la ley 19.637, que es la que rige actualmente, excluye las sociedades unipersonales y las sociedades de hecho, ¿sí? Los restantes tipos societarios pueden entrar en lo que son las exoneraciones del software. Por otra parte, con la nueva reglamentación, se puede obtener la exoneración, no solo cuando se vende a clientes del exterior, sino también a clientes locales. Pero para ello, los productos, o sea, estamos hablando del software, debe estar amparado a la normativa de protección y registro de los derechos de propiedad intelectual, que está regido por la ley 9.739. Y para los servicios, que sean lo producido de una actividad desarrollada en el país. Esto obviamente apunta a no crear sociedades de papel o que no tengan ningún tipo de sustancia, ¿sí? Esto hace que la sociedad desarrolle efectivamente actividades en territorio uruguayo. Ahora vamos a ver la tributación del impuesto de la renta de las actividades empresariales, que en Uruguay se conoce como IRAE, en lo que tiene que ver con los productos, o sea, con el software. A los efectos de poder obtener la exoneración del impuesto a la renta para el caso de los productos, es necesario cumplir con ciertos requisitos. El primer requisito es que la empresa que desarrolla estas actividades deberá tener el derecho a su uso y explotación exclusiva concedido por el socio o accionista que lo hubiese registrado al amparo de la ley 9.739. Este trámite es muy sencillo. Lo que se hace es grabar en un pendrive todo lo que está relacionado con ese software que se desarrolló y que se quiere inscribir, se presenta ante un organismo acá en el Uruguay, luego de pasado algunos días, tampoco son muchos días que lleva el trámite, se le otorga un certificado de que ese producto quedó correctamente inscrito, ¿sí? Es un trámite muy sencillo, no es costoso, no hay que pagar nada, es administrativamente es muy fácil de realizar, ¿sí? Y después, por otro lado, el otro requisito que se debe cumplir es que se deberá realizar el cálculo del coeficiente de exoneración de forma tal de determinar cuál es el porcentaje de exoneración de cada activo. Y el coeficiente ahora vamos a ver cómo se calcula. Acá cuando dice el porcentaje de exoneración de cada activo, se refiere a que cada software que desarrolla la empresa va a obtener un certificado independiente y se va a pedir la autorización ante este organismo público por cada activo. Y se va a calcular un coeficiente para cada activo. Ahora vamos a ver cómo se calcula ese coeficiente. En el numerador vamos a poner los gastos y costos directos incurridos para desarrollar el activo multiplicado por 1.30. Y en el denominador vamos a poner los gastos y costos totales incurridos para desarrollar ese activo, ¿sí? Obviamente, esto va a dar un porcentaje, y ese porcentaje, por ejemplo, vamos a suponer que da 0,8, entonces eso quiere decir que el 80% de los ingresos de ese software va a estar exonerado y el 20% va a estar gravado por el impuesto a la renta de las actividades empresariales. En el numerador se van a considerar exclusivamente, porque vimos que en el numerador se ponían los gastos y costos directos, y en el denominador los gastos totales, ¿verdad? Entonces en el numerador se van a considerar los gastos y costos directos incurridos por el desarrollador, los servicios contratados con partes no vinculadas, tanto residentes como no residentes, y los servicios contratados con partes vinculadas residentes. Y en el denominador se van a considerar los conceptos incluidos en el numerador
sin el incremento del 30%, obviamente, porque ese incremento del 30% es solo a los efectos del cálculo, los gastos correspondientes a concesiones de uso o adquisiciones de derecho de propiedad intelectual, y los servicios contratados con partes vinculadas no residentes, ¿sí? En cuanto a, vamos a ver algunas precisiones o consideraciones al momento de obtener este trámite de exoneración y al momento de calcular este coeficiente de exoneración del software para productos, perdón, del software o productos. Estas consideraciones son las siguientes. La exoneración es porcentual. Una vez calculado, el coeficiente se mantiene fijo para toda la vida útil del activo, o porque nosotros vamos a tener un activo que se va a desarrollar en ciertas características, con ciertos gastos, con ciertas imputaciones, y ese coeficiente lo vamos a mantener, ¿sí? Debe calcularse un coeficiente para cada activo, eso ya lo vimos, pero es importante recalcarlo, o sea, cada producto va a tener su coeficiente propio. Se deben presentar declaraciones complementarias probatorias del cálculo del coeficiente, porque obviamente la empresa, por la actividad que va a desarrollar en Uruguay, va a presentar las declaraciones juradas correspondientes a cualquier empresa ubicada en territorio uruguayo, pero en el caso de obtener estas exoneraciones, se tendrá que presentar unas declaraciones juradas complementarias, en donde se va a especificar el respaldo y cómo se llega a ese coeficiente, ¿sí? Después, por otro lado, la factura electrónica en su adenda debe incluir el número de registro del activo y el porcentaje de exoneración. Me voy a detener en este punto, porque las empresas que desarrollan software van a tener que necesariamente ser emisores de factura electrónica, y el hecho de que en la adenda incluya el registro del activo, eso hace que ese elemento, porque cuando el producto se registra, se otorga un número de inscripción, y al figurar en la adenda, ese es el elemento probatorio de que ese producto fue debidamente registrado. Y por otro lado, el dato del porcentaje de la exoneración hace que se sepa, tanto nuestro cliente como terceros, puedan de esa manera verificar el porcentaje de exoneración que obtuvo esta empresa para ese activo en particular, ¿sí? Vamos a ver en cuanto a los servicios. A los efectos de poder obtener la exoneración del impuesto a la renta para el caso de los servicios, es necesario lo siguiente. También tenemos requisitoria, al igual que teníamos requisitorias para los productos. La actividad debe ser desarrollada en territorio uruguayo y se deberá realizar el cálculo del coeficiente de exoneración, y ahora vamos a ver cómo se calcula ese coeficiente de exoneración. En el numerador vamos a poner los gastos y costos directos incurridos en el Uruguay, y en el denominador los gastos y costos directos totales del ejercicio, ¿sí? Acá vamos a ver la particularidad que tiene al momento del cálculo de este coeficiente para el caso de los servicios. Este coeficiente debe dar mayor a 0,5 para obtener la exoneración. Pero ¿qué pasa? Si da mayor que 0,5, se obtiene la exoneración. Si da menor a 0,05, directamente no se obtiene ningún tipo de exoneración, ¿sí? Es o blanco o negro, o se obtiene la exoneración o no se obtiene. Vamos a ver entonces algunas consideraciones también del coeficiente para la exoneración de los servicios. El coeficiente se calcula en cada ejercicio, o sea que no se mantiene fijo. O sea, en cada ejercicio económico se tiene que calcular este coeficiente. Y se realiza el cálculo de un solo coeficiente para las actividades a ser exoneradas. Es diferente, como vemos, al caso de los productos, que recuerdan que habíamos dicho que cada uno de los productos teníamos que calcular su propio coeficiente. En este caso no, se calcula un solo coeficiente. En cuanto a algunas consideraciones que también vamos a hacer, es que se deben presentar declaraciones complementarias probatorias del cálculo del coeficiente. Esto es similar a lo que veíamos en los productos, porque obviamente la administración fiscal debe tener
los elementos probatorios para saber que esa empresa calculó el coeficiente de acuerdo a lo establecido por la normativa. Y por otro lado, que también se debe emitir factura electrónica para el caso de los servicios, en su adenda debe incluir el monto de los servicios exonerados. Esto es, obviamente, es el elemento probatorio que se tiene de que se obtuvo la exoneración y en qué porcentaje se obtuvo la exoneración. En cuanto a los servicios, la normativa aclara los servicios comprendidos, pero obviamente las empresas al momento de iniciar sus negocios que pueden tener una casuística bastante amplia en lo que tiene que ver con los servicios que se prestan. Entonces, de todas maneras, se puede ver si los servicios que se prestan se ciñen a estas definiciones, a esta lista que figura en la normativa vigente actualmente, ¿sí? Para los servicios comprendidos, para los desarrollos de soportes lógicos para terceros, no registrados por el desarrollador, incluyendo la investigación, innovación, análisis, diseño, construcción, homologación, adecuación, personalización y parametrización. Como ven, la lista es bastante amplia, y bueno, y se puede ver en cada caso en qué ítem de estos se puede incluir el servicio que desarrolla la empresa en cuestión. Y por otro lado, para los servicios vinculados a soportes lógicos desarrollados por el prestador o por terceros, estaría la implementación en el cliente, integración, soporte técnico, actualización y corrección de versiones, mantenimiento correctivo y evolutivo, conversión y migración de datos, pruebas y certificación de calidad, riesgo informático, seguridad y capacitación. Todos estos servicios han sido analizados por CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Información, de Tecnologías en Información, que ellos también pueden responder consultas, o se pueden hacer consultas, o sea que, porque esto es muy vasto, realmente es un tema que permanentemente se van agregando servicios, entonces digo, se los comento porque a veces en caso de duda también se puede hacer consultas, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver, digamos, con lo que es la tributación en el IRAE, que es, digamos, lo más grueso en cuanto a si se obtiene o no se obtiene la exoneración, sería lo más importante en materia económica, ¿verdad? Y también existen otros impuestos que ahora vamos a ver cómo incide estas exoneraciones o no en lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, el impuesto al patrimonio y en la distribución de dividendos, ¿sí? En cuanto al impuesto al valor agregado, no existen exoneraciones a las ventas en territorio uruguayo y la tasa aplicable es la tasa básica, que es el 22%. ¿Eso qué quiere decir? Que si la empresa que se instala en Uruguay realiza ventas localmente, este servicio está grabado por el impuesto al valor agregado como cualquier otra actividad, ¿sí? A la tasa del 22%. Ahora sí, las ventas se hacen al exterior, si el cliente es del exterior, allí se asimila a lo que es a un exportador, las ventas al exterior no están grabadas, entonces se elimina el impuesto al valor agregado, ¿sí? Después existe un sistema de devolución del crédito fiscal por el IVA compras asociado a estas actividades, que se puede hacer un trámite ante la Dirección General Impositiva en Uruguay para obtener la devolución de ese crédito, ¿sí? Esta devolución en general se hace a través de la entrega de certificados de crédito. En cuanto al impuesto al patrimonio, tampoco existen exoneraciones vigentes, por lo cual liquidan como cualquier otro contribuyente. Pero me voy a detener a aclararles dos cosas que son importantes. En general, este tipo de empresas mantienen sus saldos en el exterior, ya sea porque los clientes son del exterior, o porque muchas veces también manejan muchas cuentas bancarias en el exterior,
Y obviamente el activo grabado se minimiza bastante, y además, si mantuvieran activos en el exterior, en general en este tipo de actividad son poco, porque no es como una empresa industrial que mantiene un activo fijo por maquinarias caras o maquinarias que son pesadas y que pueden tener un valor importante. Entonces, realmente el peso económico del impuesto al patrimonio sobre empresas que se dediquen a este tipo de actividad realmente es mínimo. La tasa del impuesto al patrimonio en Uruguay para personas jurídicas es del 1,5% sobre el patrimonio fiscal, o sea que la incidencia realmente es mínima. Y en cuanto a la tributación, el impuesto a la renta de las personas físicas o el impuesto a la renta de los no residentes, según se trate de que el accionista sea una persona residente en el Uruguay, o sea, extranjero, va a recaer solamente sobre las rentas gravadas. Entonces, en la medida que esta empresa obtenga rentas no gravadas, obviamente eso pega sobre el impacto económico al momento de distribución de dividendos. O sea, que si no hay resultado fiscal grabado, obviamente no va a haber este impacto sobre el impuesto a la renta de las personas físicas o el impuesto a la renta de los no residentes al momento de girar dividendos o de pagar los dividendos, ¿sí? Esto básicamente es el tratamiento fiscal vigente actualmente. Como ven, es un régimen amigable, no es difícil de obtener en la medida que se cumplan con la requisitoria, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o consulta relacionado con alguno de los temas que vimos anteriormente. Con digamos, con este resumen hemos tratado, digamos, los puntos más importantes. No quiere decir que si ustedes, luego de haber escuchado el webinar, de haber repasado, porque obviamente esta presentación se la vamos a enviar vía mail, les pueda surgir alguna duda o consulta, o quizás su empresa tenga alguna particularidad que quizás no esté comprendida en todos estos temas que vimos, con mucho gusto lo podemos ver puntualmente para su empresa, lo podemos ver vía telefónica o por mail. Yo ahora les voy a dejar las direcciones de correo de nuestra empresa acá en Uruguay, el teléfono, así como también de las restantes oficinas que tiene Mont en los 13 países que trabaja actualmente. Obviamente también podemos hacerles algún asesoramiento global, si lo decían, si están trabajando en más de un país, e incorporar Uruguay, por ejemplo, también lo podemos hacer, ¿sí? Yo ahora les voy a dar un breve resumen de lo que es nuestra actividad. Acá está el mail de nuestra oficina en Uruguay, y acá están, les voy a dejar las direcciones de correo y los teléfonos de cada una de las oficinas de Mont, en Chile, Argentina, Brasil, Perú. También tenemos oficinas en Colombia, Bolivia, España, México, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay y Canadá. Obviamente Uruguay. Nuestros servicios de hosting ustedes pueden acceder a un servicio de obtener, una vez conformada la sociedad, que nosotros podemos crear la sociedad brindando el representante legal, el domicilio legal de la sociedad. Este es un factor importante porque obviamente al momento de iniciar la gestión en Uruguay, muchas veces todo lo que es estructura fija es un monto importante, y al inicio de comenzar con las actividades en Uruguay es importante eso tenerlo cubierto. El asesoramiento contable y tributario, nos encargamos de cerrar
los estados financieros, de calcular los impuestos y presentar las declaraciones juradas. También ofrecemos asesoramiento en lo que tiene que ver con back office y payroll, en la medida que la empresa va creciendo y que es necesario, por ejemplo, tener personal en nómina. Nosotros le ofrecemos el servicio de asesoramiento legal y liquidación de sueldos y jornales y pago de cargas sociales ante los diferentes organismos públicos, y obviamente asesoramientos legales de todo tipo, ya que nuestro estudio es estudio jurídico y contable, ¿sí? Acá creo que tenemos dos preguntas que vamos a ver. Dice Daniel González, muy buenos días, Daniel. La consulta es: buen día, Uruguay tiene una ley de comercio o similar, perdón, del conocimiento. Cuando se hablan de tecnologías del conocimiento y desarrollos tecnológicos, existe sí una normativa que se puede acceder a algún tipo de exoneración que es bastante amplia, y que con mucho gusto, en caso de que tú tengas alguna consulta o puedas definirnos vía mail o por teléfono qué tipo de desarrollo del conocimiento o de, por ejemplo, a veces pueden ser también actividades de cuidado del medio ambiente, también puede ser. Existe una normativa específica que con mucho gusto lo podemos ver, ¿sí? Tengo acá, dice una TIC, y en algunos países tributan de manera diferenciada, dependiendo del tipo de proyectos. Entiendo que lo expuesto aquí indica que instalamos allí nuestra unidad de negocio dedicada al desarrollo del software, tiene agravado el 22%, el resto telecomunicaciones, ¿qué tipo de IVA tributa? Bueno, acá son varias preguntas. Obviamente, como te dije anteriormente, cuando se hacen actividades de conocimiento y de impacto ambiental, hay una tributación con ciertas exoneraciones específicas para esa área. En caso de que tú instales una empresa en Uruguay y cuando hablas del IVA, si la venta se hace a clientes ubicados dentro del territorio uruguayo, se factura con IVA, pero que este IVA no es costo ni para la empresa que se ubica en Uruguay, ni para tu cliente, porque obviamente el IVA lo paga el cliente, y luego cuando miramos desde el punto de vista del cliente que recibe la factura de tu empresa, ese IVA lo va a descontar dentro de su operativa normal, o sea que el IVA en realidad nunca termina siendo costo para nadie. Y después, por último, tú me dices, el resto de telecomunicaciones, ¿qué tipo de IVA tributa? Acá el IVA, la tasa básica, es siempre del 22%, y después existe una lista taxativa de actividades que tributan a la tasa del 10%, como pueden ser actividades orientadas a la salud, algún tipo de comidas y bebidas, ese tipo de artículos de primera necesidad, entre otros, ¿sí? Acá después Daniel también pregunta, yo tengo ya la residencia fiscal, pero es personal, ¿eso me ayuda para mi empresa? En realidad, para abrir una empresa en Uruguay, no es necesario ni tener residencia permanente, o sea, ni la legal, ni la fiscal. La empresa se puede abrir estando el socio accionista viviendo en el exterior, sin ningún tipo de problema, o sea que en realidad no te agrega nada, porque perfectamente podés iniciar la actividad residiendo en el exterior, ¿sí? No sé si contesté todas tus preguntas. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra consulta. Creo que por ahora no tenemos ninguna otra consulta, ¿verdad?
Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, vamos a esperar unos minutos. Sí, con mucho gusto podemos generar un meeting para poder responderte todas las dudas o consultas. Acá dejas tu mail y con mucho gusto te vamos a contactar y podemos agendar una reunión, ¿sí? Si no hay más dudas o preguntas, les agradezco a todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Bueno, les reitero que cualquier duda o consulta que puedan tener, se pueden comunicar con nosotros a los mails, a los teléfonos, y que los van a recibir con la presentación que les vamos a enviar. Bueno, que tengan todos una muy buena jornada, muy buenos días.